está el turno para el doctor Freddy Ames en nuestro programa, en su habitual columna Tercer Tiempo, ya que mañana, Día del Trabajador, vamos a silenciar nuestros micrófonos, también nos vamos a dar un descanso mañana, de tal manera que está adelantado entonces el comentario del doctor Freddy Ames esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Señor Maraví, muy buenos días. Muy buenos días a su mesa de trabajo y a los oyentes, que son muchos. Permítanme esta vez salir un poquito del deporte y tratar un tema que se llama la burocracia estatal. Les comento, la semana pasada recibí la visita de una amiga que había sido funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente en el área de Provías Nacional. Me dice, cuando ella trabajaba en ese sector, aproximadamente había 200 trabajadores. Hoy, por una consultoría que le han solicitado hacer, se ha acercado a esta área y ha constatado que los trabajadores superan los 600. La pregunta que le hice, ¿era necesario ampliar la cantidad de personas para ese sector? La respuesta me dijo, con 200 personas está aún más que suficiente. Entonces, ¿qué está pasando en el sector público? Los presentes o pasados ejecutivos, en este caso políticos, de una forma de pagar favores, están generando empleo, pero empleo improductivo. Este empleo improductivo nos hace mucho daño. ¿Por qué? Porque los impuestos que nosotros pagamos se supone que deben ir para proyectos, para salud, para educación, para la atención de los más necesitados, en el caso por uno de Caliwarma y otros temas que para reducir la pobreza e infraestructura, pero el 80% de los ingresos en algunos sectores se va para gastos corrientes. Entonces, ¿qué ocurre? El Estado se está convirtiendo en un gran empleador. Lo que debe ser a la inversa, el Estado debe ser pequeño y los ingresos de dinero que tienen deben irse para proyectos y para los sectores que he mencionado. Les cuento como anécdota, nosotros al estar trabajando en una tesis de grado, estudiamos hace varios años atrás lo que era el empleo en 3 países, Colombia, Perú y Chile, desde la época del año 1940 hasta el año 2007 aproximadamente. Y nos encontramos con una sorpresa de que en los periodos de, por ejemplo, el señor Allende, en Chile existía pleno empleo. Y cuando fuimos un poco más atrás, pudimos observar que ese empleo se debía exclusivamente que el Estado se había convertido en empleador, pero el índice de inflación era realmente muy alto. Cuando asumió el cargo Pinochet, el empleo evidentemente disminuyó, pero poco a poco lograron ellos revertir este concepto de la inflación que era muy alta. Entonces en el Perú estamos otra vez en ese camino de convertirnos en estados empleadores, cuando realmente los políticos no saben de que ellos, al subir al gobierno, no deben, entre comillas, propiciar el ingreso de personas. Eso hace mucho daño a la nación y creo que es importante que todos debemos exigirle a los políticos que no actúen de esa manera, porque al final lo que están haciendo están medrando y no están dejando un solo centavo para el futuro y para acciones productivas como hemos señalado. Eso es al final, señor Maravilla, estoy a vuestra disposición. Doctor Freddy Ames, se mantiene en línea, ¿no? Buenos días. Sí, claro, estoy en línea. Doctor Ames, quería ir a la parte deportiva. Marcelo Castellano ya no es técnico de Copsol, lo decíamos en la portada. En 4 fechas, ¿cree que ya era un balance rápido como para que no fuera el argentino el DT otra vez de Copsol? Bueno, la pregunta que usted me hace es muy difícil de responder, porque si nosotros tuviéramos una bola de cristal y viéramos el futuro, yo le diría que hemos tomado una buena o mala decisión. Pero quiero decirle lo siguiente, nosotros tuvimos como consigna cuando elegimos al director técnico y a su equipo, que no debíamos perder de local, porque es la consigna, salvo que el otro equipo sea absolutamente superior en el papel y en la cancha, pues no había ninguna alternativa. Tuvimos un buen debut con un empate en Trujillo, pero luego hemos perdido 2 partidos de local y otro de visita. Y
Y lo que hemos podido observar, que los equipos no han estado bien, o el equipo no ha estado bien en sus diferentes presentaciones. Entonces creemos que es importante oxigenar, y lamentablemente, como usted sabe, la cita se parte por el lado más débil, en este caso el técnico. Pero creemos nosotros que Marcelo es un entrenador en potencia, como decimos nosotros en los mensajes que hemos propiciado, un gran profesional y una gran persona, pero por lo que hemos podido observar, creo que es suficiente lo que ha hecho y es necesario oxigenar y cambiar. Lamentablemente no podemos dar mayor oportunidad porque es de 12 puntos en juego solamente tenemos 1 y adicionalmente a eso solamente 2 goles. O sea, las estadísticas son letales. Doctor Ahmed, las contrataciones del primer equipo de los jugadores del Copsol, ¿la hizo usted en conjunto con Marcos Iurriza, el gerente, y Astellano? ¿O cómo ha sido el tema? ¿O Astellano solamente No, propuso claro, definitivamente. Marco estuvo antes de, evidentemente, de contratar a los jugadores, y también Marcelo Astellano. Marcelo sugirió algunos nombres y nosotros trajimos esos nombres. Y evidentemente yo tuve algunas objeciones, que en el caso pues no se contrataron, y al final la contratación fue en acuerdo de tanto de él, tanto de nosotros y como de Marcos. Acá nadie puede decir que se hizo una contratación que no era correcta, por lo menos en el momento de firmar los contratos. Estuvimos de acuerdo todos. Ahora, otra cosa es el rendimiento, ¿no? Ahora, tengo 2 consultas finales, por lo menos de mi parte. La primera es, ¿tiene definido o en cuántas horas podremos saber quién es el nuevo técnico de Copsol? Y lo segundo, hoy hay una reunión de los presidentes de los clubes de primera con respecto al tema de licencias. Igual quisiera tener su opinión al respecto, doctor Ahmed. En cuanto a elegir al nuevo técnico, si bien es cierto tenemos un partido difícil este fin de semana en Espinar, en el Cusco, a 4.000 metros de altura, pero creo que tenemos que elegir ahora con mucho detenimiento al técnico. Ya hemos conversado con 2 o con 3 técnicos. Estamos, primero, obviamente, por orden, tenemos nosotros una política, no conversar con nadie, sino llegamos a un acuerdo de vinculación con el anterior, que ya ocurrió. Y en el caso particular de conversar con un técnico, primero lo hacemos con un técnico. Si está de acuerdo con nosotros, pues se acabó. Caso contrario, seguimos con un segundo. En este momento todavía no tenemos elegido al técnico, pero espero que en las próximas horas, a más tardar mañana, ya tengamos el técnico que se adecue a nuestras necesidades, que se adecue al Copsol y también, obviamente, al concepto económico. Un añadido, peruano o extranjero. Nosotros en estos momentos lo que estamos propiciando es lo siguiente: que el técnico sea un técnico con experiencia en segunda división. Y si en el Perú existe un técnico extranjero con experiencia en segunda división, estará también tomado en cuenta. Y si es un nacional, obviamente, con mejor opción, porque es importante la experiencia en la segunda división. Tenemos también currículums de personas del extranjero que se han enterado y que nos han enviado, pero no tienen, probablemente son muy buenos entrenadores, pero la experiencia en segunda división es importante porque es un campeonato duro, fuerte, más rápido que el de la primera. Entonces se necesita otro tipo de entrenadores, y si podemos seleccionar a un nacional con experiencia sería mejor. Caso contrario, un extranjero también con experiencia, si es que existe. En cuanto a su segunda pregunta, yo ya he opinado que estoy de acuerdo con las licencias que se le deben generar a los clubes para ir profesionalizándose en el tiempo. Pero hay hechos que realmente no le corresponden a los clubes porque realmente ellos no tienen, por ejemplo, infraestructura propia. Estoy hablando de estadios. ¿Cómo se le puede exigir, por ejemplo, a los TC de Cajamarca, al Huancayo de Huancayo, al Ayacucho de Ayacucho, que sus estadios estén en perfecto estado? Es más, en el caso particular, por ejemplo, del estadio de Manchiche y de Trujillo, ya no se va a jugar allá porque dice que el techo se puede caer. Bueno, ese techo tiene 50 años y hasta el día de hoy nunca se cayó con 50 temblores inclusive. Pero más allá de eso, no es Estado contra Estado, pero independientemente de Estado contra Estado, la federación tiene que entender el día que los clubes tengan sus propios estadios que les diga lo que se exija, o de lo contrario, que haga la federación una moratoria y la federación firme un convenio con las municipalidades y con el ITD y se haga cargo de los estadios al 100%. De esa forma, evidentemente podemos mejorar los estadios, pero si nosotros jugamos en estadios de terceros, ¿qué vamos a hacer?
no tenemos los recursos suficientes y adicionalmente a eso la burocracia de las municipalidades y del Instituto Peruano del Deporte no permite mejorar los estadios. Entonces, esto es un círculo vicioso que no termina. En ese sentido, mi entera y total discrepancia con la comisión, en este caso de licencias. Y en todo lo demás que viene, en el tema de menores, etcétera, etcétera, a favor. Entonces yo creo que este concepto los señores no han podido analizar con detenimiento. Muy bien, doctor Ames, nuevamente el agradecimiento por habernos acompañado estos minutos. Un abrazo, muy buenos días. Buenos días, bien.